Ejercicio 5. En el ejercicio 5 vamos a utilizar la tabla que habíamos calculado de deducciones. Para ello vamos a abrir ese archivo y vamos a crear un gráfico de columnas utilizando las variables nombre, salario y salario neto. Entonces marcamos los nombres con los salarios con la tecla Shift y como tenemos que marcar los salarios netos con la tecla Control marcamos los salarios netos. Una vez teniendo marcadas las tres variables, nos vamos al tab Insertar. En el grupito de gráficos escojo el gráfico llamado columnas y escojo el estilo de gráfico que quiero insertar. En el caso del ejercicio voy a escoger columna agrupada 3D. Voy a situar el gráfico en la hoja de cálculo. Puedo estirar el gráfico para hacerlo más grande. Voy a aplicar lo que nos solicita el ejercicio. Dice que el título principal debe decir planilla 2020, que el título del eje X debe decir empleados y el Y salarios. Entonces, teniendo el gráfico marcado, en el tab diseño doy un clic en agregar elemento de gráfico, escojo títulos de eje, horizontal primario y vertical primario. En el horizontal primario voy a escoger título del eje y escribo como título empleados, y en el vertical primario voy a escribir como título salarios. Ese gráfico se puede personalizar poniéndole más elementos. Por ejemplo, notemos que hay que saber representar o interpretar este gráfico. Por cada empleado, ella nos muestra dos columnas, una corresponde al salario base y otra corresponde al salario neto. Si quisiera eliminar las líneas de cuadrícula que se ven en la parte interior del gráfico, teniendo el gráfico marcado en el tab diseño, agregar elemento de gráfico en líneas de cuadrícula, más opciones de línea de cuadrícula, le escojo la opción que dice sin línea. Si quisiera personalizar el gráfico poniéndole etiqueta de datos a las columnas, marco el gráfico, en diseño, agregar elemento de gráfico, escojo etiquetas de datos y escojo llamadas de datos o escojo ninguno si veo que está muy cargado. Filtros personalizados. Ahora utilizando esta misma tabla vamos a crear un filtro donde vamos a extraer los empleados que ganan, los 4 empleados que ganan más salario. Para ello vamos a copiar los datos de la tabla en una hoja aparte, nos ubicamos en la columna nombre, en el tab inicio, en el grupito de modificar, ordenar y filtrar, escojo la opción filtro. En la columna salario, desmarco seleccionar todo, escojo la opción filtros de número y escojo la opción que dice 10 mejores. En este caso, recordemos que la opción 10 mejores lo que hace es mostrarnos los 10 salarios más altos, dependiendo si escogí superiores o inferiores. Disminuyo a 4 para que solo me muestre los 4 superiores. Aquí nos muestra 5 porque hay salarios que se repiten. Por ejemplo, Horacio y Catherine tienen un salario de 245,000, por lo tanto lo muestra 2 veces. Vamos a aplicar el filtro 2. El filtro 2 nos está pidiendo que mostremos aquellos que ganan menos, los 4 salarios más bajos. Entonces, estando en la tabla, nos ubicamos en nombre, tab inicio, ordenar y filtrar, filtro, escojo en salario, otra vez filtro de número, los 10 mejores, en este caso le voy a decir que me muestre los inferiores y que me muestre los 4 salarios más bajos. El tercer filtro es mostrar los que tengan un salario mayor a 100,000 y menor a 180,000.
Vean que en este caso es una condición compleja porque tenemos que preguntar por dos condiciones, que sea mayor a 100.000 y menor a 180.000. Para ello nos ubicamos en la tabla, tab inicio, ordenar y filtrar, filtro, en el salario escogemos filtros de número y aquí vamos a escoger la opción que dice filtro personalizado. Entonces la condición era que sea mayor o igual a 100.000, mayor o igual a 100.000 y menor o igual a 180.000. Y aceptar. Ella nos va a mostrar los salarios que están dentro de ese rango, que están mayores a 100.000 y menores a 180.000. Con eso estamos finalizando el ejercicio 5.